Bueno, entonces, viendo la carta, ¿sí? Aquí está el ejemplo, como muchos escribirían, digitarían la carta. Y aquí vemos en la parte que está resaltada en azul, la aplicación de los elementos de redacción, que dan brevedad, claridad, originalidad, concreción, totalidad, ¿sí? Entonces, ahí están aplicados. Se, se parece, pero no es lo mismo. De arriba dice, respetuosamente solicito a ustedes la colaboración de enviarme vía correo electrónico las notas de las materias que aprobé en esta institución educativa, con el fin de presentarlas para aprobación de homologación de semestre en la Universidad de Pamplona. Se ve bien, pero no es la redacción moderna. La redacción moderna tiende a ser más clara, más precisa, ¿sí? Y sin dar tantos rodeos, sin estar dando tanta explicación a otra empresa, a otra persona, para qué se necesita eso, ¿sí? Hay cartas que sí se necesitan decir para qué, pero hay unas que no. Por ejemplo, en este momento no. Si vemos la redacción con la aplicación de los elementos, dice, respetuosamente solicito constancia de las materias aprobadas, porque dice usted, enviarme a correo las notas de las materias, pero ¿cómo las necesita? ¿De qué manera las necesita? No está solicitando nada concreto. Entonces, cuando uno dice solicito constancia, ya es muy diferente. Constancia de las materias aprobadas con su respectiva valoración en créditos educativos. Si usted va a ir a una universidad y le pide y dice que usted estudia en una entidad educativa, por ejemplo, la Remington nos hacen homologaciones a nosotros, los de secretaría, en contaduría y en administración de empresas, creo que es así. Entonces, digamos que ustedes fueron a la Remington, allá le van a decir, no, pero nosotros necesitamos saber la valoración de sus materias en créditos educativos. Entonces, ustedes tienen que manejar ese concepto. Entonces, ustedes tienen, no porque si ustedes no lo dicen en valoración en créditos educativos, a usted le van a colocar eh, 4.5, 4.2, 3.8, lo que usted, la nota que usted sacó de la materia. Pero si usted dice valoración en créditos educativos, ahí le va a decir cuántos créditos educativos tiene esa materia. Por ejemplo, comunicación administrativa, digamos que tiene 3 créditos. Es muy diferente a decir que tiene 3 créditos a que usted sacó 4 o 5 en su nota. Porque es que ya cuando usted dice materias aprobadas con su respectiva valoración, ahí ellos le van a colocar la nota. Pero si usted no dice créditos educativos, no le van a mandar la valoración de créditos educativos, que es eh, lo que necesita la universidad para saber cuántos créditos le homologan. Las universidades hablan de créditos, no de materias, sino créditos educativos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto con el fin de presentarlas como requisito de homologación. Más nada, a usted no tiene por qué darle explicación a FUNEDO para qué la necesita. Usted la necesita y listo. Yo les recomiendo a ustedes que cuando terminen de estudiar en FUNEDO, soliciten esa certificación, de pronto les vale como 7.000 pesos, pero si ustedes necesitan continuar, tienen esa certificación y no están más adelante corriendo por una certificación como esta, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, y abajo colocamos enviar la certificación al correo tata. No solicite usted la colaboración de enviarme vía correo electrónico las notas de la mano. Quedó como al revés el mensaje. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Chicos, chicas, digan algo. Sí, señora. La Entonces, verdad, yo creo que están estamos hablando la aplicación de los elementos de redacción ¿qué? En una carta, ¿sí? Entonces estoy explicando que en el párrafo de arriba comúnmente se escribe así, y aplicándole a ese párrafo los elementos de redacción, quedaría como está en la parte de abajo. ¿Por ahí sí? Bueno, entonces vamos a continuar con
los elementos de redacción que era lo que estábamos mirando y lo de la carta fue el ejemplo, fue el ejemplo que yo les estaba colocando de estos son los elementos, estos son los elementos, ¿sí? Y la carta que hice hace un momento era el ejemplo de esos elementos, la aplicación de esos elementos, de la claridad, de la brevedad, de la precisión, corrección, totalidad y originalidad. Es decir, hacer un documento más breve, pero más conciso y que lleve la idea clara. ¿Listo? Aquí vienen consejos para redactar muy bien. Eso sí lo van a leer ustedes. Esto que está aquí es el documento 5 de la teoría de la semana 2, para que lo lean. Necesito que lean esto. Y en la parte de abajo está lo que es la concordancia, la coherencia y la cohesión. Necesito que me lean esta parte de ese documento y conceptualicen. Recuerden que deben conceptualizar esto. Y por lo menos los ejemplos que menos utilicen de acá deben conceptualizarlo en su cuaderno. Ahora voy a pasar. ¿Están viendo este PDF que dice redacción, coherencia y cohesión? Que tiene bordes Sí, azules. señora. Sí, profe. Porque es que hay veces paso de pantalla y no me ven allá. Ya un momento que se me enredó aquí el audífono. Andrea, ¿usted ve? Andrea, ¿está por ahí? Yo creo que se nos fue Andrea. Sí, se nos fue. Se nos fue Andrea. Bueno, entonces les comentaba. Entonces vamos a hacer la lectura de este PDF. Tiene 11 hojas. Es lo más concreto que yo les pude porque en internet usted encuentra muchísima, pero muchísima teoría. Con estas 11 hojas hice un resumen de todo el contexto, entonces lo voy a explicar. Dice redacción. Palabra redacción proviene del término latino redactio y hace referencia a la acción y efecto de redactar, poner por escrito algo sucedido, acordado, pensado con anterioridad. ¿Qué debe tener la redacción? Las cualidades. Una de las cualidades más importantes que debe tener la redacción. Debe tener coherencia, debe tener orden y debe tener cohesión. Cuando hablamos de coherencia dice que es la relación lógica y adecuada de las partes que forman un todo. Debe ser claro el objetivo, su desarrollo se debe relacionar con el contexto del objetivo y que cumpla una función. Es decir, si vamos a ver nuestra carta, es coherente porque está hablando de que solicita las notas, la malla curricular de las materias aprobadas por ese estudiante. Dice, orden, ¿quién escribe el planteamiento, desarrollo y conclusión? ¿Y a quién le escribe? Esta partecita es importante, en planteamiento, desarrollo y conclusión. Planteamiento es la parte inicial de una carta. El desarrollo es el texto de la carta, ¿sí? Y conclusión es la última parte de la carta, es decir, donde se dice, por ejemplo, enviar la carta al correo tal, espero pronta solución, quedo atento a la solicitud, ¿sí? Ahí estamos concluyendo esa redacción. ¿Y a quién le escribe? Bueno, le escribo a tal persona. Cohesión, unión adecuada de las ideas claras y claridad en su relación, no repetir la idea, excepto a modo de ejemplo o de diferentes perspectivas. La superposición de contenidos que apunten al objetivo. Cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de la gramática, desde el punto, comas, tildes, ¿sí? De la estructura gramatical, de saber utilizar las preposiciones, las proposiciones, el artículo, los adverbios,
los adjetivos, el sustantivo, el verbo, los gerundios, ¿sí? De la sintaxis como tal, de los morfemas, ¿sí? Toda esa estructura gramatical y ortográfica de nuestro hermoso lenguaje, que es el castellano, el español. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de cohesión. Si a usted le llegan a decir, usted no tiene cohesión en esa redacción, es porque definitivamente puede que le estén faltando puntos, comas, le esté faltando buena ortografía, que usted no sepa organizar las ideas, que el sujeto no sabe organizar el sujeto, el verbo, el complemento, que utiliza muchos gerundios, ¿sí? Entonces, ahí es cuando le están diciendo a usted, pues, definitivamente ese texto que usted tiene no tiene cohesión. A eso se refiere. Y cuando nos dicen, ese texto no tiene coherencia, es porque usted coloca muchas ideas, pero definitivamente está hablando de una cosa y termina hablando de otra. Eso es cuando no hay coherencia. Y cuando no utilizamos los marcadores textuales o los conectores, que son los que le dan coherencia, ¿sí?, a una redacción. Por ahí, bien. Más adelante vamos a ver qué son conectores, qué son marcadores textuales, y le voy a hacer, y van a ver un poco el resumen de toda la parte gramatical, porque es importante antes de empezar a redactar cartas. Bueno, cuando hablamos de redacción, estamos hablando de una compilación que debe tener un orden, que se debe expresar por escrito, ¿sí? Porque yo no hablo de redacciones orales. Cuando yo estoy hablando de redacción es porque estoy escribiendo. Que plasma pensamiento, ideas, y que aparte de eso debe tener una revisión gramatical. De eso hablamos cuando estamos tratando el tema de redacción. La redacción debe tener un estilo. ¿Y qué es el estilo? Es la forma como usted escribe, ¿sí? Como plasma sus ideas, como plasma sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, sus, sus textos literarios, sus ensayos, ¿sí? Todos tenemos un estilo, ¿sí? Pero también, así como todos tenemos un estilo, ese estilo lo tenemos que acomodar a una estructura, ¿sí? Sí, puede que yo tenga, digamos, el estilo de escribir coloquial o en lenguaje vulgar. Por ejemplo, que yo tenga el estilo de trabajar mi redacción en lenguaje vulgar. ¿Cuál es el lenguaje vulgar? El lenguaje vulgar no es que sea vulgar como tal, sino es más de regionalismo. Es como decir que yo escribo un texto con el pija, hola pariente, ¿cómo está? Eso es lenguaje vulgar. O decir compa o su merced, eso es lenguaje vulgar, no es que sea vulgar la persona, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de que tiene un estilo, yo puedo tener el estilo vulgar, es decir, que yo quiera escribir libros eh, con el lenguaje llanero, pero sí, yo lo puedo escribir con el lenguaje llanero, pero debo tener una estructura gramatical y una estructura eh, ortográfica para hacer que realmente se vea una redacción, el conjunto de características y personalidad transferida al desarrollo oral y escrito. Dice, sí puedo escribir en el lenguaje vulgar, pero debe llevar las estructuras gramaticales. Entonces, los estilos son muy diferentes, por eso es que encontramos novelas románticas con un estilo más, digamos, caótico, como encontramos novelas románticas con más espiritualidad, como encontramos ensayos de temas muy polémicos, como encontramos ensayos de temas muy críticos, muy descriptivos, muy informativos. Entonces, todas nuestras redacciones conservan un estilo,
pero también debe conservar una estructura gramatical. Cuando hablamos de gramatical, vuelvo y les digo, que son todos los morfemas y estructuras de verbos, sustantivos, sintagmas, toda la parte estructural de la lengua española cuando vamos a redactar esto, libros, sobre todo, o cuando vamos a trabajar en ensayos, informes, investigaciones técnicas. Bueno, también la redacción tiene unas normas, dice palabras exactas. Tenemos que utilizar mucho el diccionario. Si nosotros vamos a hablar de una palabra, debemos saber el contenido de esa palabra, porque puede que nosotros demos a entender otra cosa. Recordemos que el español muchas veces decimos una palabra y suena en doble sentido, ¿sí? No es que seamos mal pensados, sino que depende cómo se utilice esa palabra, es que se analiza, se comprende, se descodifica. Digamos, esa señora hace trajes. Y uno puede decir, esa señora confecciona trajes. Es muy diferente. Entonces, está utilizando la palabra técnica, no es hacer. Ella confecciona trajes. Entonces, es como eso, utilizar palabras exactas para la determinada actividad. Decir, yo no escribo en el computador, yo digito en el computador. Es eso. Hacer un esquema o un borrador siempre es vital. Para la redacción hay que hacer tres cosas. Primero hacer el esquema, luego hacer el borrador y luego hacer una última lectura para ir borrando y eliminando palabras, preposiciones y artículos innecesarios que hacen muy larga y muy extensa una redacción. Entonces, ahí cuando estamos haciendo ese empleo o el borrador, aplicamos los elementos de la redacción. Empleo de signos de puntuación, excelente, porque es cuando nosotros no empleamos los signos de puntuación, ¿qué pasa? Vamos a leer y quien lee a carreras, porque como no encuentra una coma, no encuentra un punto y coma, no encuentra un punto, pues sencillo, si yo, en el caso mío, fuera a leer una redacción que no tiene coma, no tiene punto, yo me canso porque yo soy de las personas que leo y hago las pausas donde debe hacerse, donde debe estar la coma, donde debe estar el punto y coma. Recordemos que las comas son pausas muy pequeñas, que los puntos y comas son pausas más grandes y los puntos y comas se realizan después de 2 comas o después de 3 comas seguidas y que se deben utilizar los conectores textuales. Ahora sí vamos, hay unas características que son muy importantes dentro de las normas, que hablan de la precisión, uso de palabras exactas, transmitir lo que se quiere decir, ¿sí? Que es lo que hace un momento yo les explicaba. Claridad, la lectura se entiende, el lenguaje es sencillo, oraciones bien construidas. Cuando hablamos de oraciones bien construidas, que se utilice sujeto, verbo y complemento. ¿Qué es sujeto, verbo y complemento? Sujeto es la persona, ¿sí? Persona o animal o lugar, en dado caso. Digamos, mi hijo corre a diario. Entonces, mi hijo sería el sujeto. Corre es el verbo y a diario sería el complemento de esa oración. Entonces, todas las oraciones deben ir bien construidas. Brevedad es información pertinente, mínimo de palabras. Nosotros en la carta que les hice hace un momento, yo les estaba explicando ahí, brevedad es un elemento de redacción. Yo les estaba explicando que el mínimo de palabras vamos a enviar ese mensaje de esa carta. Bueno, ¿están mirando la de principios de redacción? A ver, chicos. ¿No hay nadie? Sí, señora, sí, señora. Bueno, ok. Sí, ahí la estamos viendo. Recuerden que de esto sale la evaluación mañana. Muy importante que si tienen dudas, pregunten. Principios de la redacción. Entonces, la redacción tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 principios. Cuando hablamos de principios es algo que tiene y que se debe hacer de esa manera.
Entonces, 8, 9, porque aquí tenemos otra parte. Dice, unidad. Cada cosa completa que se encuentra es un conjunto contable. Unidad quiere decir que todo debe ir unido, que todo debe ser relacionado. Autocontención, dice, contenerse por sí mismo. Es decir, que cuando nosotros vamos a hacer una redacción, tenemos que saber y conocer del tema. Eso se llama autocontención. Cuando decimos contenerse por sí mismo. Es decir, si nosotros conocemos el tema, podemos redactar y controlar lo que vamos a escribir en un mínimo de palabras. Eso es autocontención. Ahora, concatenación. Unir o enlazar una cosa con la otra. Es decir, enlazar palabras. Saberlas enlazar. ¿Sí? No podemos decir, por ejemplo, mucho más mejor. Eso no es concatenar, porque estamos haciendo una super redundancia. Mucho más mejor. Cuando hablamos de concatenar, es que la oración quede bonita, quede armoniosa, que sea breve, pero que sea concreta y que las palabras se entiendan, que esa unión se entienda. Estilo, manera de ejecutar una obra o tener personalidad. Ese es el estilo, la forma en que la persona va a redactar. Apropiado, palabras apropiadas por cada caso, lo que yo les decía, palabras exactas, precisión, exactitud de algo, claridad, pensar con claridad, no dar tantos rodeos para decir algo que se puede decir en una o en dos palabras y que usted generalmente escribe en 5 o en 2 renglones. Brevedad, calidad de breve. Cuando hablamos de calidad de breve es decir, lo que se necesita en un mínimo de palabras. Corrección, corregir o enmendar lo errado o defectuoso. Todo esto, dirán ustedes, pero todas esas palabras se parecen. Sí, se parecen, pero no son lo mismo. Solicitan una cosa diferente. Entonces, todos estos principios se deben tener en cuenta a la hora de una buena redacción. Estamos hablando de totalidad y originalidad. Es importante saber qué es eso. Dicen, conjunto de originalidad, conjunto de totalidad dando origen a algo. Y la totalidad dice, la redacción literaria y en la redacción científica. Dice, en la redacción literaria tiene muchos y diversos propósitos. Ejemplo, metáforas, eufemismos y otros recursos. Cuando hablamos de totalidad en la redacción literaria, cuando hablamos de redacción literaria estamos hablando de libros. Muchas veces los libros, eh, en la parte de las metáforas, de los eufemismos, son muy extensos. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde como la claridad de lo que está diciendo el escritor. Ahora, en la parte de la originalidad en la redacción científica es indispensable, porque cuando hablamos de redacción científica es porque está basada en experimentos y esos experimentos votan o se relacionan con ciertas hipótesis. Y esas hipótesis son las que el escritor va a redactar. Entonces debe tener que, si ven arriba, dice, informa el resultado de una investigación y una destreza que se puede aprender o dominar. Abajo dice que los requisitos dominar el idioma, enfocarte en el trabajo, dedicarle tiempo a la revisión del manuscrito, entender y aplicar los principios fundamentales de la redacción científica. La redacción científica es muy, pero muy cuidadosa. La redacción científica solo lo hacen los investigadores y aquellas personas que hacen proyectos investigativos, hacen experimentos. Entonces, en todas las áreas de la vida, porque es que no son los químicos o los físicos los únicos científicos, no. Cuando yo, por ejemplo, hago una investigación de los aportes, digamos, que yo voy a hacer una investigación de cómo ha afectado la pandemia en la economía de Arauca. Entonces, eso es una investigación, no es científica, pero es una investigación
de desarrollo económico. Entonces yo debo tener ¿qué? Tener conocimiento de cómo manejar esa información y cómo llevar esa información a una redacción limpia, clara, para que quede como información no científica, pero sí técnica, porque en la redacción científica se basa bajo investigación de laboratorio. Y la investigación técnica, que entra dentro de esta misma clasificación, es la que se hace en la parte social, económica, ambiental, ¿sí? Jurídica, emocional, espiritual, religiosa, ¿sí? Porque yo puedo abrir una investigación digamos, una investigación de cuántos cristianos evangélicos hay en Arauca. Eso es una investigación técnica. Yo hago una encuesta, yo tabulo la encuesta de todas esas preguntas y redacto un ensayo o un informe sobre esa información que yo encuesté. Entonces, esa redacción es la que debe quedar muy técnica, debe entenderse y aplicar los principios fundamentales de la redacción técnica o científica. En cambio, la redacción literaria debe estar dispuesta a esto, a que cuando hablamos en metáforas, los escritores que escriben en metáforas, y érase aquella niña hermosa, parecida a las estrellas y la luna, porque su belleza era exuberante, igual o mejor que, que las flores. Entonces ya se está hablando de la belleza de las mariposas, de las flores, de las estrellas, de la luna. ¿Ven? Entonces, esa redacción es menos rígida, ¿sí? Menos rígida que la redacción científica, pero es un tipo la literaria es más abierta, pero debe llevar la estructura gramatical de nuestro lenguaje escrito, es decir, que debe seguir los lineamientos de puntuación, de ortografía, de orden de, de la, de la gramática como tal, de la sintaxis como tal. ¿Para qué? Para que se pueda entender. Entonces, eso en cuanto a la redacción literaria y científica. Ahora, ¿cuáles son las fases de la redacción? Para yo redactar un documento, para que yo pueda redactar un documento, debo pasar por 4 fases. Voy a explicar las 4 fases. Yo no puedo redactar sin antes haber planificado. ¿Qué debo planificar? Yo debo planificar es de la siguiente forma. Dice, permite tomar conciencia de la situación comunicativa. Entonces los pasos dice, análisis de la situación del escrito, generación de ideas y generación del proyecto. Entonces yo debo tomar una hoja antes de pasar eso al Word. O quienes quieran lo pueden empezar en el Word. Escriben, bueno, yo voy a hablar del proyecto a mí me colocaron a hacer un informe de la actividad de socialización del proyecto de kits alimenticios para los niños de 0 a 5 años. Entonces, la planificación, ¿qué es lo que voy a hablar ahí? Entonces, a mí me solicitaron en el informe, ¿cuántos kits se entregaron? ¿A quiénes se les entregó el kit? ¿A quiénes fueron los ausentes o los papás o acudientes ausentes para la entrega de kits? Ya me quedan 10 minutos. Tenemos que continuar en la otra reunión. ¿Están ahí? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cuántos, la planilla de qué? De firma de quienes recibieron el kit, en qué lugar y a qué hora fueron a entregar los kits de alimentos que están dentro del contrato 003, digamos así. ¿Listo? Eso es planificar. ¿Qué es lo que yo debo, qué es lo que me pidieron a mí dentro del informe administrativo como secretaria? Ahora dice, producir ideas.
Se reúnen las ideas para el texto, técnicas, generación de ideas, tejido de ideas, torbellino de ideas y lluvia de ideas. Cuando hablamos de producir ideas, entonces decimos, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la estructura que debo seguir para hacer el informe? Entonces, bueno, si no lo sé hacer, yo busco la norma GT 185, ahí dice cómo hacer informes. Entonces, listo, aquí debo llevar un orden del día o orden para desarrollar la actividad. Entonces, ahí usted coloca, bueno, lo primero que, cómo se realizó el primer punto, socialización de entrega de kits. Segundo punto, eh, palabras de la persona encargada de entregar los kits. Tercer punto, eh, llamado y entrega y firma de quienes recibieron los kits. Cuarto punto, propuestas y varios. Quinto punto, terminación de la socialización de entrega de kits. ¿Sí? Eso sería producir ideas. Eso sería mi tejido de ideas, mi torbellino de ideas. Bueno, viene la tercera fase que dice producir texto. Buscaremos la información pertinente y coherente. Dice aspecto, tipo de texto, lingüística textual y lingüística oracional. Entonces ya hicimos los 5 puntos que yo necesitaba en el orden del día del informe, ¿cierto? Ahora viene el desarrollo del informe. Entonces el primer punto fue, ¿qué? Puede ser llamado, el primer punto, llamado, ¿qué? De asistentes. Entonces ahí yo puedo colocar, se llamó a lista de quienes asistieron o se presentaron a la entrega de kits, 20 personas de 50 que estaban invitadas a esta entrega de kits alimenticios. ¿Sí? El segundo punto dice intervención de la persona que va a entregar los kits. Entonces, el señor Samuel Moreno, digamos así, se dirigió a los presentes en esta reunión para agradecerles la puntualidad y la asistencia y felicitarlos por estar vinculados a este programa, darles a entender que se volverá a hacer otra socialización para entrega de nuevos kits para beneficio de todos los que están inscritos en este proyecto. Listo. Tercer punto. ¿Cuál era el tercer punto? El tercer punto era entrega de los kits y firma de la planilla de entrega. De acuerdo a la lista de entrega de los kits, se inició su entrega, cada uno recibió su kit y firmaron la acta de entrega. Cuarto punto, entonces, propuesta de varios. En este punto, algunos participantes proponen que por favor estas reuniones sean más rápidas porque pues son muchas las personas a las que se deben a entregar los kits y se demora mucho la entrega de estos beneficios. Otras propuestas de los participantes fue que sería eh, bueno que avisaran con más tiempo cuando se van a entregar estos kits porque pues hay personas que trabajan y no pudieron sacar permiso para venir a recibir los kits de alimentos. Ya, es como eso, las propuestas. Y el último punto, terminación de la socialización. Siendo a tales horas, se dio por terminada la socialización y entrega de los kits alimenticios del proyecto 003 firmado con la alcaldía de Arauca. Ya, ese es producir el texto. Ahora, en la cuarta fase es corregir. ¿Qué se corrige? De pronto que fue muy extensa en el texto, de que utilizó muchos artículos, de que utilizó muchos pronombres, ¿sí? Ahí se corrige. Ya usted empieza a corregir y colocar palabras más técnicas para su redacción, pero ya está casi listo su informe, ¿sí? Entonces, así es que se hacen las cosas. Planificación, producción de ideas, producción de texto y la corrección del texto. Vienen las propiedades de la redacción. Las propiedades de la redacción. ¿Qué debe tener una redacción? Unidad, coherencia, cohesión, adecuación y autonomía. Esas son las propiedades. Creo que lo he nombrado más adelante. La unidad logra transmitir una idea o un mensaje completo, total, no importa su extensión. Coherencia. Cuando las partes del texto, oraciones, párrafos, temas, capítulos, guardan conexión entre sí y se van relacionando unas con otras para construir la idea o idea del mensaje que se quiere transmitir.
Cohesión, hacer referencia a la fuerza con la que se relacionan las partes de un texto. Eso es también coherencia. Adecuación es la adaptación del texto a la audiencia, a quien se dirige, al mensaje y a la situación en la que se representa. Cuando hablamos de adecuación estamos hablando, no es lo mismo textos para adultos como textos para niños, como textos para jóvenes, ¿no? Eso es adecuación. ¿A quién me voy a dirigir en mi texto? Autonomía, debe tener vida propia, independiente, que no se necesite de otro texto para comprenderlo. Es decir, cuando yo escribo, debo escribir de manera que la persona que está leyendo no tenga que ir a buscar más textos para poder comprender la idea de lo que usted está transmitiendo. Eso es lo que quiere decir autonomía. Vamos a cortar este video aquí, vamos a entrar nuevamente para que no nos quede la idea suelta del otro tema, porque ya estamos sobre 3 minutos y la verdad me queda suelta la idea. Vamos hasta ahora en la página 4 y son 11. Hoy la clase está larga. ¿Listo? Pero ya podemos Listo, en profe. clases cortas y necesitamos nuevamente, si yo tengo que subir 3 o 4 videos, los voy a subir. Pero es necesario explicarle esto, porque ustedes de pronto ven el texto y que se quedan, ¿pero qué es eso? O sea, dado con ejemplos ya ustedes lo entienden más. ¿Listo? Entonces cortamos aquí y nos vemos dentro de 2 minutos o 1 minuto, mientras yo vuelvo a entrar y ustedes vuelvan a entrar. ¿Listo? Listo.